Y estamos en la segunda parte, a los que les interese apuntarlo, de la serie titulada Profecías selladas del fin. Abran sus libros, sus Biblias en el libro de Daniel, porque básicamente aquí estamos concentrándonos, profecías selladas del fin. El capítulo 12, que es con el cual termina el libro de Daniel, contiene porciones de la tribulación, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Por ejemplo, en Daniel 12:4 le dice el ángel a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras hebreas y varias palabras griegas también en el Nuevo Testamento que nos enseñan a los que amamos el estudio de la escatología o de las profecías bíblicas saber para cuándo estas profecías se cumplen. Y uno de los más grandes errores que ha habido dentro de la interpretación de esta rama de la teología, que son las profecías bíblicas, es que muchos se han adelantado y han colocado o interpretado profecías en el tiempo que no les corresponde su cumplimiento. Entonces, cuando no examinamos el contexto de un texto, hacemos un pretexto, como dice el famoso dicho. Pero cuando entendemos ya en el original griego las palabras que Dios le da al tiempo del fin, encontramos lo siguiente. Ahorita lo estaba yo compartiendo con los pastores y de veras cada vez me emociono más en escudriñar, sacar los tesoros, los diamantes escondidos que tenemos en la palabra de Dios. Todas las profecías durante el tiempo de la tribulación. Y cuando entramos al libro de los Hechos, que es donde comienza el Nuevo Testamento, no comienza con los 4 evangelios. Si tú lees Mateo 24 es para Israel y la mayor parte de las parábolas son para Israel. Y cuando ya Jesús comienza a usar las palabras del tiempo del fin, algunas tenemos que ver el contexto, se refieren para Israel y otras para la iglesia, porque la iglesia no apareció hasta el día de Pentecostés. Entonces hay tiempos del fin para Israel y tiempos del fin para la iglesia. Entonces cuando la iglesia se termina las frases o la fraseología de tiempos o los últimos tiempos, que vamos a ver también a continuación, que habló Pedro y que habló Pablo y que habló también Pedro. Pero cuando comience la tribulación, ahí son los tiempos o los finales tiempos para la nación de Israel. Cuando dice aquí en Daniel 12:4 el ángel a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La pregunta es, ¿del fin de la iglesia o del fin de Israel? Bueno, es claramente, como lo vamos a ver en el contexto, que es para el fin de Israel. Cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, después de la gran tribulación, ahí termina Dios de tratar con la nación de Israel, para que la nación de Israel y la iglesia que regresamos con él, entremos al reino milenial o al reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Cierra las palabras y 6 libros hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia se aumentará. En otras palabras, una de las características, Daniel, de que Israel se encuentra ya en los últimos tiempos, y si Israel se encuentra en los últimos tiempos, la iglesia que antes Dios termina con nosotros en el arrebatamiento, significa que nos encontramos verdaderamente al final de la humanidad. No fue hasta 1900, el siglo pasado, cuando brincamos al motor de gasolina, 1905, cuando Henry Ford hace el diseño del Ford modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943 se hace el proyecto Manhattan con los doctores
Oppenheimer y el doctor italiano para desarrollar el bombardeo del núcleo del átomo 235 y crear la fisión nuclear. 1969 estamos en la luna. 1970, el primer iPhone, el primer teléfono móvil. 1975 comienza la red de internet y estamos en el 2021. Estamos hablando de casi 50 años. Que jamás la tecnología del mundo, nunca, ninguna generación tenía la tecnología que tenemos nosotros para darle lugar al próximo dictador mundial. El anticristo era imposible que pudiera surgir sin que esta tecnología existiera o funcionara ya en el mundo. Porque para que un hombre vaya a marcar a la humanidad con el 666, como dice Apocalipsis 13, y controlar la economía mediante una marca, esto era imposible si no se hubieran inventado las computadoras, si no se hubieran inventado los chips. Si hasta 1955, 60, 70 los primeros satélites de comunicación global se hubieran también puesto en funcionamiento. Entonces tenemos la tecnología, somos la primera generación en la que se ha preparado el camino y se ha pavimentado completamente el horizonte para el surgimiento del último dictador mundial. Y cuando le dice Dios a Daniel, porque esto fue escrito, apúntalo en tu Biblia, hace 2600 años, el libro de Daniel fue escrito hace 2600 años, le está diciendo el ángel, lo que te voy a decir, Daniel, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender. Más que la generación que viva después de estos 2600 años, que es donde nos encontramos nosotros, que somos la generación final. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, los medios de comunicación, ya estamos en Marte, en la Luna, aviones que recorren ya 3,500 por hora el espacio, aviones comerciales a 950 volando a 10,000 metros de altura. Es increíble lo que el mundo ha avanzado tecnológica y científicamente. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando dice la Biblia los tiempos del fin, lo quieres apuntar en Daniel 4, es la palabra hebrea et, Enrique, T de tío, H, et. Y la otra palabra es Ketz, con Q de queso, como suena, y Z al final, Ketz, que significa un tiempo definido. Porque hay el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronológico y el tiempo determinado o señalado. Tengo que irme muy despacio porque esta serie está de veras jugosa. Cuando hablamos nosotros del tiempo cronológico, yo tengo en mi casa, me imagino que tú también, un calendario, tengo ahí enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Tengo la cronología de los eventos en los que voy a participar, dando conferencias, entrevistas o como le quieran llamar. Pero el 7 de junio es mi cumpleaños. Para el año que entra me felicitan, ¿verdad? Porque ya pasó. Dice mi tierra, ya pa' qué, ya pa' qué. Y ese día, ese tiempo no es cronológico, ese tiempo es un día especial, porque es Kairos. El día de la independencia, hoy es el 4 de julio en Estados Unidos, hoy es un tiempo Kairos, es un tiempo determinado. Gálatas 4, versículo 4, Dios en el cumplimiento de los tiempos mandó a su Hijo Jesucristo nacido de mujer. Esa palabra es Kairos también, o sea, en un tiempo específico y determinado, Dios escogió que Jesucristo naciera exactamente el día, la hora, la semana, el mes y el año en que el Hijo de Dios vino al mundo. No fue una semana antes, ni en el tiempo de los griegos, ni de los medos persas, ni de los babilonios, ni tampoco después. Fue en el tiempo Kairos de Dios. Y esta es la palabra que acabamos de mencionar, et ketz en el hebreo. Vamos a ver, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado, específico,
señalado por Dios. Y en ese tiempo es cuando la gente, vean lo que dice el versículo 9 y 10 del mismo capítulo 12 de Daniel. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta et-ketz, otra vez, hasta el tiempo del fin. Escucha, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos va a entender nada, ni de nada de lo que está pasando en el mundo. Pero los entendidos entenderán. ¿En cuál grupo te clasificarías tú? Nunca los cristianos tampoco habían estado como están ahora de confundidos. Somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. Y cuando vemos que las tinieblas están así rodeando al mundo como lo está pasando ahorita, y están pasando cosas que oímos una cosa y oímos otra cosa, y llegan cristianos a decir: ¿a quién le creo por el amor de Dios? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será tatar la? Como dice el dicho mexicano también para los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un punto donde ya el miedo, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de ánimo comienza a apoderarse de nosotros, es porque antes de la tribulación, si en la tribulación, imagínense, en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, se va a abrir el abismo y van a salir millones de demonios. Los ángeles caídos junto con Satanás bajarán al mundo. Y vamos a ver una explosión, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el mundo va a ver una explosión de maldad cuando el anticristo hará milagros, el falso profeta hará milagros, van a hacer llover fuego del cielo. Los ángeles caídos van a creer, estoy seguro que son los extraterrestres, con los milagros que van a hacer también. Los demonios que se van a apoderar de la gente, otros que van a entrar a las casas y los demonios y atormentar por 5 meses a los seres humanos. Cuando vemos este punto donde el mundo va a llegar, nos encontramos todavía en Disneylandia. No es comparado nada a lo que está pasando, pero Dios antes nos está preparando a nosotros. Nos está preparando. Y lo que está pasando ahorita en el mundo es un ensayo, escúchame muy bien. Lo que está sucediendo ahorita es un ensayo, es una preparación. Porque si Juan el Bautista vino antes de Cristo y a preparar el camino del Mesías, el anticristo Satanás va a preparar el camino del anticristo y lo va a pavimentar. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay un tiempo de preparación para que te recibas de ingeniero. Te costó 6, 7 años de estudios para que seas músico, para que seas cantante. Nadie brinca de la noche a la mañana a ser torero. Comienzas como novillero y acá. Así es en el mundo espiritual. Satanás está preparando el camino con todo lo que está pasando en el mundo para que cuando aparezca el hijo de perdición, el anticristo, la gente lo adore como Dios, porque traerá la solución a los problemas que hasta ahorita no se han encontrado. Pero vayamos rápidamente a ver que estos hechos los encontramos en todo el libro de Daniel, y vamos rápidamente a darle un repaso, una pincelada al libro de Daniel. Daniel 2, 28. Todos estos versículos, apúntenlos que les estoy dando, son todos los versículos que hay en el libro de Daniel relacionados con el tiempo del fin o de la tribulación, para que ustedes ya se den cuenta que no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la tribulación. Daniel 2, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra hebrea es acharit yom, como suena, acharit yom. Hay tiempo del fin y hay últimos días. ¿De
qué últimos días le está hablando Daniel a el rey Nabucodonosor? De los últimos días de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la estatua que tuvo en el sueño Nabucodonosor, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata. Todo esto está en el capítulo 2. El bronce, el vientre era de bronce. Las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua barro con hierro cocido. Y entonces Daniel le interpreta al rey y le dice: tú eres la cabeza de oro. Babilonia, que es ahorita la nación de Irak. Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no había la frontera que existe actualmente, era la Mesopotamia. Entonces, cuando oigamos Babilonia, ¿verdad?, está incluido todo el área geográfica moderna entre Siria e Irak. Entonces, Siria e Irak, tú eres la cabeza. Después, el pecho y los brazos de plata. Vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, fueron los medos y los persas. Después vendrá otro imperio que derrotará a los medos y a los persas, que fue Alejandro el Magno, que lo explica claramente el capítulo 8 de Daniel. Después de los griegos, ¿quién siguió? Roma. ¿Por qué dos piernas representan a Roma? Porque el imperio romano se dividió en el oriente y en el occidente, en Estambul y en Alejandría. Y los dedos de la estatua representan a la última forma de gobierno mundial, porque aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo, véanlo rápidamente, versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea, el antiguo imperio romano, el bronce, el griego, el barro, la plata, los medos persas y el oro, Babilonia o Irak. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En esta estatua, recordamos los que han leído Daniel 2, vio Daniel una piedra que venía y pegaba en los dedos de la estatua. Y todos estos imperios, vemos de qué forma se va denigrando los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. El debilitamiento de los imperios, cuando venga Jesucristo, será un desastre, como lo estamos viendo actualmente, donde ya las democracias, el mercado libre, ya no existen. La libre expresión está dejando de existir, se está censurando todo, absolutamente lo que sale del mundo, por un grupo, por una élite, y estamos viendo el desmoramiento de los gobiernos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno haremos? ¿Socialismo? ¿Comunismo? Dicen en China, no, somos comunistas, pero también capitalistas. Espérame tantito. Estamos viendo las mezclas de la desesperación de los políticos buscando un sistema o una ideología que funcione en un país. Y estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta la desesperación por la cual ya no saben qué tipo de gobierno. O sea, todas las democracias, el capitalismo que ha surgido en los últimos 70, 73 años, desde 1945, que es el libre mercado y que nos garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, están desapareciendo del mundo. Tanto en Europa como en América, con el Medio Oriente o el Medio Oriente, nunca ha habido democracias más que Israel. Entonces, el momento que cae la piedra, pega en los 10 dedos. Visto la Biblia que antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno serán 10 naciones. 10 naciones que van a surgir ¿de dónde? Del antiguo imperio romano. 5 descendían del occidente y 5 descendían del oriente, de donde el imperio romano se dividió. Entonces, se van a unir 5 naciones del oriente. Escuchen muy bien. Y 5 naciones de Europa y van a formar un G10. Y cuando oigamos en la televisión, en el radio,
hay un grupo de G10 que se está formando entre el Oriente y las naciones de Europa. Entonces dice Daniel 7 que de una de ellas surge un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces no especulemos que el príncipe Felipe, que el Papa Francisco, que Obama, que el anticristo, que Mikhail Gorbachev. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que antes se forme este grupo de los 10 dedos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, que los cuernos significan gobiernos o gobernantes que se van a unir y de ellos saldrá el anticristo. O sea, cuando el anticristo aparezca, va a aparecer, y el primer acto del anticristo, ahí comienza la tribulación. Daniel 9:27 será firmar un pacto de paz con Israel, garantizándoles a Israel que pueden reconstruir su templo, que nadie se va a meter con ellos, y que antes tiene que haber una guerra ahorita en el Medio Oriente a fuerza, Salmo 83, donde esta guerra pondrá a Israel o lo colocará en un lugar a Israel donde van a tener que hacer la paz en el Medio Oriente, garantizada por el anticristo con las señales y milagros que él va a hacer. Pero antes de que el anticristo firme el pacto, ya había 10 naciones gobernando. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero estas 10 naciones primero se juntan, forman un gobierno. El anticristo surge, Daniel 7, derriba de las 10, derriba a 3 de estas naciones, y entonces el anticristo es el octavo, Apocalipsis 18, y ahí Cristo, y ahí el imperio final es el octavo, Apocalipsis 17, del 10 en adelante. ¿Me van siguiendo? ¿Los entendidos? Entenderán. Ya deja de ver tantas telenovelas. Daniel 2, 44 y 45 vimos, ha de acontecer en lo porvenir. Hasta que Cristo regrese, Él destruye los gobiernos mundiales. ¿Cuándo es esto? Al final de la gran tribulación. Daniel 7, del 15 al 18. Todo esto es tan importante para tener una base teológica fuerte, un fundamento, y no estar especulando, ¿verdad? Pues a mí me parece que es esto, me parece que esto ya pasó. Porque hay una escuela también, ¿verdad?, que pertenecen muchos cristianos que enseñan que las profecías ya se cumplieron. Que en el año 70 después de Cristo se cumplió todo, que el Apocalipsis también se ha cumplido, que el diablo ya está encerrado. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esta escuela, ¿verdad?, enseña que el milenio lo estamos viviendo ya, que porque el reino espiritual ya lo tenemos dentro de nosotros. Y no creen en un reino físico, visible, terrenal de Jesucristo de 1000 años. O sea, simbolizan y espiritualizan lo que no deben simbolizar ni espiritualizar por no conocer los tiempos en el Antiguo Testamento de lo que está profetizado para ser en el futuro visible y terrenal. Cristo bajará visiblemente, y dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Le van a ver cuando Él regrese a establecer su reino y venimos con Él. Dice Daniel 7, versículo 15 al 18, se me turbó el espíritu, dice Daniel, porque tuve una visión tremenda en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y vemos nosotros que otra vez el ángel le dice, esta visión es para el fin. ¿Cuándo nosotros vamos a reinar? Hasta después de que Cristo venga en la segunda venida, en donde vamos a reinar visible,
físicamente, terrenalmente, estarán los cuarteles generales. Dios ahorita está en el tercer cielo. Dios el Padre. Dios el Padre va a bajar del tercer cielo a morar, a vivir en Jerusalén. Y de ahí en adelante, los cuarteles generales del Creador del universo estarán en este mundo. Cristo gobernará Jerusalén, el rey David será el vicerregente de Jerusalén, y todos nosotros nos mandará Dios a diferentes puntos de este mundo que será nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21 y 28, y las demás galaxias que tal vez Dios vaya a formar, y nosotros, no los ángeles. Somos nosotros la iglesia que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, porque ahorita ellos son mayores que nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Pero los ángeles se están asomando, ahorita están asomando, están viendo qué es lo que dice Daniel, pero no lo entendían. ¿Ya lo entendiste? Y lo dice primera de Pedro, que se asomaron cuando los profetas escribían, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Tienen mucho conocimiento, más que nosotros, pero no saben de los tiempos, no conocían el plan de Dios, no sabían que Cristo era realmente como lo que iba a pasar en la cruz. No tienen el conocimiento que Dios, el Espíritu Santo, nos dio a nosotros. Porque es el Espíritu el que escudriña la mente de Dios. Y ellos siguen aprendiendo de nosotros, dice Efesios capítulo 3, de la multiforme sabiduría de Dios, la aprenden de la iglesia. Ellos no saben lo que es la gracia, no saben lo que es la misericordia. Cuando Lucifer se arrastró a la tercera parte de los ángeles, hasta ahí llegó. Y los que se quedaron con Dios, se quedaron para siempre. Y los que se apartaron con Satanás o con Lucifer, se apartaron para toda la eternidad. Ya no hubo perdón ni misericordia para ellos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos también, porque hay muchas gentes que adoran a los ángeles. Y en Apocalipsis 22, cuando el ángel le dice a Juan, párate, no te hinques delante de mí, adora a Dios. Nosotros adoramos a los hombres, nos hincamos delante de los hombres, delante de estatuas, delante de santos, etcétera, etcétera, o otros de todo lo que sea divinidad. Y Dios lo prohíbe en su palabra. El único digno de alabanza, de gloria y de poder es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, ni hay otro mediador más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos nosotros ahora ahí en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 23 al 27. Y aquí el ángel le explica, porque es el Espíritu Santo el que siempre nos explica la Biblia, ¿de qué se trata la cuarta bestia, o sea, el imperio romano, o lo que va a surgir del imperio romano? Digo así, la cuarta bestia, que es Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del antiguo imperio romano. De las naciones que formaron el antiguo imperio romano, que fueron casi Europa, el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Y los 10 cuernos, o sea, los 10 gobernantes, se levantarán de aquel reino y se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará, esa palabra otro, si la quieres poner en un círculo con rojo, así la tengo yo en mi Biblia, es el anticristo. De estas 10 naciones se levantará otro, y el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, que son 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando Dios acabe con el anticristo mediante su Hijo Jesucristo, viene el reino milenial, donde nosotros vamos a gobernar. ¿Qué es este mundo? Un mundo donde Dios permitió la maldad. Un mundo donde Dios permitió el pecado, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales. ¿Por qué Dios permitiste este mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de tu sabiduría y de todo lo que tienes? Les voy a decir por qué dice Dios en la Biblia. Yo permití que el mundo entrara a la maldad, al universo, por amor. ¿Por amor? Yo pienso lo contrario, Señor. Claro, lo hice por amor. A ver, explícame. Es que si tú no conoces el mal, ¿cómo vas a conocer el bien? Si tú no conoces la bondad y la misericordia y la gracia, ¿cómo me vas a adorar? Y por eso permití que Jesús muriera en la cruz, porque de tal manera ustedes tienen que entender que los amé mediante la muerte de mi Hijo. Si tú no hubieras conocido el mal, no hubieras venido a la cruz, ni hubieras conocido cuánto te amo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podíamos saber cuánto nos amaba si no hubiera alguien muerto en esa cruz en nuestro lugar? ¿Cómo podría yo calificar lo que es el amor si no conozco el odio? Entonces, si no hubiera pasado esto y Dios no hubiera permitido que el mal entrara al universo, hubiéramos sido un universo de robots, de criaturas que nunca hubiéramos conocido el otro camino. Pero es como, ahora sí que en la política, ¿verdad? Cuando en una nación solo hay un candidato, ¿hay libertad? Es dictadura, ¿verdad? Pero cuando en una nación hay dos candidatos, hay la opción de poder emitir un voto en contra. Eso es libertad. Cuando no, es dictadura. Y así es en el universo invisible también. Si Dios hubiera permitido nada más un solo camino, yo soy el papucho de papuchos, ámenme, 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 nos da cuerda a Dios, etcétera, etcétera, nunca hubiéramos conocido qué es el amor. Porque nunca conocimos el odio, ni lo que el pecado y la maldad hace con las criaturas que se alejan de Dios. Oh, profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11, 35 en adelante. Así termina Pablo al comenzar a entender a Dios. Daniel 8, versículo 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Los ángeles siempre aparecen en forma humana en la Biblia. Y oí una voz de hombre detrás de las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego donde yo estaba cerca y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión, otra vez, es para el tiempo del fin. Etz, ketz, o el kairos en el griego. Lo que te estoy enseñando todas las veces que los ángeles le revelan a Daniel. Las visiones son para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del fin. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, no a la iglesia, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que ahorita se encuentra alejado de Dios. Ahorita no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay musulmán, no hay palestino, no hay árabe. Ahorita la iglesia está formada por todas las naciones. Aunque Dios no ha terminado con Israel y terminará con Israel con la semana 70 en la tribulación, ahorita nosotros somos el pueblo de Dios.
formado, repito, por todas las naciones del mundo. Una vez se acerca una persona y me dice, ¿ustedes por qué son tan exclusivos con Israel? Los cristianos. Le dije, no, para nada. Sí, ¿cómo no? Ustedes nomás, Israel, Israel. Le dije, no, nosotros los cristianos amamos a los judíos, a los palestinos, a los iraníes, a los chinos, a los tlaxcaltecas, a los mayas. Adoramos porque de tal manera amó Dios al mundo. No somos exclusivos, amamos a todos y oramos por palestinos, oramos por judíos, oramos por árabes, para que vengan a la cruz a conocer a Jesucristo. Porque ahora la iglesia es el conjunto de todas las nacionalidades del mundo entero. Israel, ¿por qué? Porque simplemente escogió Dios un lugar geográfico para poner ahí las profecías, y la atención de nosotros, principalmente ahorita en el final de los días, se concentrará en ese lugar geográfico. Pero dice Deuteronomio 7 a los judíos, yo no los escogí a ustedes porque tienen la cara chula o porque sean más inteligentes, los escogí por gracia. Y si hubiera escogido Dios a los españoles, ¿y por qué no a los mexicanos? Y si nos escoge a nosotros, ¿y por qué no a los guatemaltecos? Así somos los seres humanos. Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no a los franceses? A Dios le dio la gana escoger lo que Él quiso. ¿Te gustó? Dentro de sus propósitos santos y divinos e inteligentes, Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Ese pueblo lo rechazó y Dios los dejó y se volvió a la iglesia, en que están en la banca, y los vuelve Dios a sacar de la banca en el tiempo de la tribulación para ser juzgados. Ahorita Israel está bajo el juicio de Dios ya. Dice Apocalipsis 11, versículo 8, será como Sodoma y como Egipto. Tel Aviv es la capital de los gays en el mundo entero en el siglo XXI. ¿Sabían ustedes? Tel Aviv es la capital mundial de la peor degeneramiento que puede existir en el ser humano. Y está en Israel. Para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que todavía estamos en México bastante, mucho mejor que en otros lados. Y dice aquí en Apocalipsis, en Daniel 10, versículo 14, lo que le dice Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los tiempos postreros, porque la visión es para esos días. Daniel 11, versículo 36. El rey hará su voluntad. El rey es el anticristo. Ya no lo explico, pero todo el contexto nos lo da. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo termina la ira de Dios contra Israel? Al terminar la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ven qué claro está todo esto? Tenemos que aprender a diferenciar entre Israel y la iglesia para no mezclar, porque son dos entidades completamente diferentes. Y dice el capítulo 12 de Daniel, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el versículo 8, oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta et Ketz, hasta el tiempo del fin de la iglesia, no del fin de Israel. La Biblia entonces nos muestra claramente en el capítulo 12 de Daniel cómo termina este libro maravilloso. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo nos detenemos aquí. ¿Qué palabra se usa aquí para tiempo? Es la misma palabra et, que es el kairos en el griego, un tiempo específico. ¿De qué tiempo está hablando aquí Daniel 12? Si tú lees del 38 al 44 del capítulo 11, está hablando de las guerras del anticristo. Cuando él entre a Egipto, cuando él entre a Jordania, cuando él comience a pelear contra el rey del sur, contra el rey del norte, etcétera, etcétera, las guerras que el anticristo va a llevar. Y Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando Dios permite que Miguel, el jefe de los ejércitos de los ángeles de Dios, se levante. Apocalipsis 12. Y vi una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles.
El capítulo 12, versículo 8 al de adelante, 12 de Apocalipsis, vemos que hay una confrontación cósmica en el cielo, finalmente entre los ángeles de Dios y entre los ángeles de Satanás. Y en ese momento Miguel derrota desde luego a Satanás, y dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, y fue arrojado a la tierra Satanás con todos sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo de la tribulación. Gracias a Dios que todavía no estamos en ese tiempo. En aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, se levantará Miguel. ¿Y cómo sabemos realmente qué es la tribulación? El gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Mateo 24, 21. Cristo usa el mismo lenguaje. Mateo 24, 21. Habrá tribulación como nunca lo ha habido en la historia, ni en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ni en la muerte de los Césares o de los zares en Rusia, ni la guerra de China, ni la guerra de Vietnam, nunca va el mundo a atravesar un tiempo de angustia y de tribulación como cuando el anticristo surja con el falso profeta y con sus ángeles caídos. Y qué interesante que Daniel, el ángel le dice a Daniel: pero en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Comparemos esto con Isaías capítulo 26, Isaías 26, que nos habla de lo mismo. Ven cómo juntando las piezas del rompecabezas podemos trazar bien la palabra de verdad. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, está hablando de Israel. La iglesia no estaba en ese tiempo. Dios le está hablando a su amada, a su esposa. Nosotros no somos la esposa de Jehová. Somos la novia de su Hijo. Según de Corintios 11, 1 y 2. Somos la virgen pura desposada con el Hijo. Dios a su esposa se divorció de ella. Dios está ahorita divorciado de Israel y la hizo a un lado. Y nosotros somos la novia de su Hijo. Porque una vez alguien me preguntó: ¿qué tiene dos esposas Dios? Le dije: no, es que tú tienes que entender la Biblia. Así como Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, y por mezclarlos a los dos, o porque cree que ya Dios acabó con Israel, ha venido la teología del reemplazo y tantas herejías que se predican por todos lados. Entonces, dice la Biblia que Dios está divorciado de Israel y que se va otra vez a llamarla, todo el libro de Amós lo dedica, la llevará a un desierto que es la tribulación, y ahí los judíos van a ser protegidos. Isaías 63, y vamos, Isaías 63 en la ciudad de Petra, que está en el sur de Jordania, y ahí van a estar guardados el remanente. Va a ser un remanente, porque miles de judíos morirán en el Armagedón. No todos los judíos. Cuando dice Romanos 11, 25, 26, todo Israel será salvo, el remanente. Los que crean en el Mesías nada más son nuestros hermanos en Cristo. Los demás serán condenados, igual que los mexicanos, guatemaltecos, chinos, musulmanes que no hayan creído en Jesús. Y allá habrá iraníes y palestinos y musulmanes que se han visto reinando junto con todos nosotros. Esto es muy importante. Y dice Isaías 26, 20: anda, pueblo mío, Israel, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, en la palabra hebrea, Sam, con Z-A-I-M, en tanto que pasa, la furia se tradujo la indignación. ¿Cuándo será ese tiempo que Dios esconda a este grupo de judíos? Apocalipsis 12, y la serpiente se fue tras ellos, arrojó río, pero Dios los protegió y se fue a hacer la guerra contra los que siguen los mandamientos de Jesucristo. Entonces regresamos a Daniel y vemos claramente
que no hay para dónde hacernos de saber que está hablando Daniel 12 de la gran tribulación. Y finalmente dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son los muchos? ¿La iglesia? Está hablando a Israel, a su pueblo. Muchos judíos, muchos de los que siguieron la semilla y por la fe de Abraham pertenecieron al pueblo de Dios, duermen en el polvo y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Cuándo resucitarán? Todos los que creyeron en el Mesías, desde Adán hasta la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento, de la cruz hacia Adán, van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros, dice 1 Corintios 15, 32 en adelante, Jesús es las primicias de los que están en Cristo, de los que formamos parte de su cuerpo. Primero Cristo las primicias y después los que son de Cristo. Esto es el orden de la resurrección. Hay un orden que Dios estableció para que haya resurrección. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber diferentes tipos de resurrección que hablaremos en la próxima clase. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por guiarnos a la verdad por medio de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y te pedimos que nos continúes dando el entendimiento, la claridad de la inteligencia que necesitamos espiritualmente para saber que verdaderamente la humanidad se encuentra en un abismo. Somos la generación privilegiada por saber que somos los que estamos entendiendo el fin. La forma como tus profecías se cumplen al pie de la letra, para que seamos esta generación, la generación de los guerreros, de los valientes, de los que se esfuerzan, de los que a través del fuego que estamos atravesando de diferentes formas, seamos purificados, emblanquecidos, porque quieres una iglesia santa delante de tus ojos. Oh Señor, nuestra oración es que permanezcamos firmes todos hasta el fin, en la esperanza a la que nos has llamado. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos llamó para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, a una herencia inconmovible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que guardamos los mandamientos del Señor y que seguimos las pisadas de Jesús, habiendo huido de la corrupción, la degeneración, la putrefacción en la que el mundo se encuentra, para que sepamos que somos diferentes porque Él habita nuestras vidas y queremos seguirle. Tenemos que ser santos como Él es santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, caminemos en santidad delante de Él. No fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y muchos que están aquí en esta mañana, si hay alguno de ustedes que en esta mañana quiere abrirle su corazón a Jesús, hazlo. Estamos al borde del caos. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Lo dice la Biblia. Las cosas irán de mal en peor. Los impíos seguirán engañando y siendo engañados. Pero ustedes son hijos de la luz. Salte de este mundo en el cual cada día nos oprime más y más. Causa ansiedad en muchos de ustedes y desesperación, porque no sabes en quién confiar ni a quién oír. Ven a la cruz. Te invito a que vengas no a una religión, te invito a que vengas a donde el Hijo de Dios abrió sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Ahí donde quiera que tú estés, inclina tu rostro y dile: perdona mis pecados.
Señor, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón en este instante que tengo salud, que puedo comprender mi necesidad que tengo de ti, que vengas a mi vida. Sálvame, Señor. Dame esas fuerzas que no tengo hasta el día que me llames a casa, para que pueda yo morir en paz, sabiendo